¿Qué onda, Lalo? Lalo, ¿estás ahí? Sí, prof. Oye, Buenas. buenas tardes ya. Oye, ¿qué onda con tus trabajos, Lalito? Es que se me olvida subirlos en la plataforma. ¿Los tienes? Algo así. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir la plataforma de aquí a la 1. O sea, le voy a dar para cerrarse otra vez hasta la 1 en Classroom, para que subas lo que te falte. Ok, profe. ¿Sale? Gracias. Bien, entonces. Igual, Jenny, Mesa, ¿estás ahí? Hello, sí. ¿Qué pasó con tus trabajos, Jenny? Igual no los he subido. Ok, tienes hasta la 1 de la tarde para subirlos. Hasta las 2. No, hasta la 1. Bueno, va. Hasta la 1:40, que es la hora que termina la clase. 1:40 tienen, ¿va? Oigan, ¿alguien de ustedes conoce este celular o no sé qué sea que dice Edgar Arellano Morones? Creo que es el papá de Witsi. ¿Sí? ¿Seguro? No lo acepte. Entonces es el Quiero aprender Witsi. de banquetes. Uno de... A lo mejor Witsi se va a conectar desde su teléfono. Oye, Lalo. Entonces empieza a echar una clase de... no, ya. No es posible con ustedes. Dejen activo la plataforma. De trabajo solo me faltan ustedes dos, Jenny y Lalo. ¿Sale? Para que, pues ahora sí que, a ver si se apuran o lo suben o no sé. Pero tienen solo hasta hoy para subirlos. Hasta hoy a las... Hasta la 1:30 le voy a dar. ¿De la mañana? No, ¿qué? 1:30 de la tarde. Sí, pero está bien. Te digo que son remañosos. Es que sí, pero es que teníamos mucha tarea. Ahora resulta. No es posible. A ver. 23. Le voy a dar hasta las 13:30. ¿En dónde los enviamos? A Classroom. Ahorita ¿verdad? A Classroom, sí. Va. Ok, ya está activada una. Dejen activo la otra, porfa. Jenny. ¿Cuál es? No es posible. No pueden ser así. Me está preguntando de otra cosa. Ajá, que no sé cuáles. O sea, ¿cuáles trabajos eran? ¿Qué eran sus trabajos, profe? Pues ahí dice, vete a Classroom y ahí dice cuáles son los trabajos. Y dice la instrucción. Claro que sí. No dice. No me aparece a mí ya. Creo que ya hasta me sacó. No seas chismosa si acabo de habilitarlas. Sacó a Jenny. No, claro que no. Ya mejor no de clase. ¿Qué nada? ¿Qué? Sale, ya están activadas las dos actividades que faltan. Va. Para que no puedan subir. Vientos. Adri ya subió la del documental ahorita. Bien. ¿Yo le debo, profe? Déjame ver rápido, Witsi. No, Witsi, estás al 100 ahorita. Ajá. Bien. Sí, nada más es Jenny y es Lalo. Y por ahí también justamente Lalo y Jenny falta que suban lo del documental también, porque no lo tienen. Adi, bueno, a Adriana lo acaba de subir, pero falta Lalo y falta Jenny, que suban lo del documental, por favor. Bien. Pues vamos a darle. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Qué materia?
Esta es dirección de restaurantes. Va, gracias. Va. A ver. Humanismo. Motivación. Pirámide de Maslow. Nos quedamos ahí en la pirámide de Maslow. Ok, sí. Vamos en el enfoque neoclásico. Ja, ja. Bien. Esperen un tantito, déjenme decir guagua, por favor. Perfecto. Ok. Bueno, una vez que terminamos la parte del enfoque humanista o el humanismo, que vimos cómo funcionan toda esta parte de la motivación y las necesidades, pues vamos con esto que es el enfoque neoclásico de la administración, ¿sale? Ok. Bueno, sí, repetía el enfoque neoclásico de la administración. Nos dice entonces que el enfoque neoclásico se basa en los siguientes fundamentos. En este caso, los fundamentos parten de dos personajes importantes o dos pues, científicos, pensadores, que son Kant y O'Donnell, más o menos del año de 1976, que es cuando comienzan estas corrientes. Nos dice entonces que este enfoque se basa en lo siguiente. Número uno, se enfoca en la administración. Nos dice que es un proceso operacional compuesto de funciones como planeación, organización, dirección, control. O sea, en parte es específicamente es el proceso administrativo, ¿sale? O sea, todo este proceso forma parte de la operación administrativa, así de simple, o sea, muy, muy resumido. Número dos. Ay, otra vez el teléfono. Espérenme un tantito. Ay. Bueno. Tengo clase. No, estaba haciendo otras cosas. Órale, sale. Conteste de buenas. Pues es que estoy ya bien entrado aquí y suena el teléfono y sí pone de malas. Pero bueno, ya, X. Sí, estábamos en el número 2, entonces ahora nos dice que dado que la administración abarca diversas situaciones empresariales, requiere fundamentarse en principio de valor predictivo, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? O sea, todos los procesos administrativos como tal, son como tal o se enfocan a diversas situaciones. O sea, aquí lo especifica como situaciones empresariales, pero son ciertos momentos por los que pasa la empresa o bien por los que pasa un proceso específico de la empresa. En este caso, enfocándose a la parte del proceso administrativo, supongamos que tenemos un proyecto o se tiene un proyecto, la parte de la planeación, de la organización, la dirección y el control como tal de ese proyecto van a ser esas situaciones empresariales, las cuales se van a fundamentar por un principio de valor predictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener como ciertos objetivos predestinados y en base a esos objetivos es lo que se pretende a lo que se pretende llegar o lo que se pretende alcanzar cuando termine, digamos que el proceso o en este caso que se culmine el proyecto. Luego tenemos que la administración es una ciencia que, como la medicina o la ingeniería, debe apoyarse en principios universales, ¿sale? Estos principios fueron fundamentados principalmente por, pues digamos que los padres de la administración, y son los principios que justamente vimos con anterioridad, el principio de orden, el trabajo en equipo, bla, 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 ¿sale? Luego tenemos, dice que los principios de administración son verdaderos al igual que los de las ciencias lógicas y físicas.
Es decir, son verdaderos porque en realidad se necesitan, bueno, en este caso cuentan con un respaldo, ¿sale? O sea, estos principios nada más se les ocurrieron y dijeron así de, pues tú pon que el orden, ¿no? Claro que no, todo es parte como de un proceso muy largo, el cual parte desde lo que les mencionaba del capitalismo. O sea, para que exista una generación de intereses, también debe existir, por ejemplo, un trabajo productivo, debe existir el orden, debe existir todo. Entonces, todo esto viene fundamentado con estudios, con propuestas, con teorías, que obviamente, digamos que cumplen casi la misma función que las ciencias lógicas y físicas, porque se tienen que respetar pues al 100% si es que se puede. El número 5 nos dice que la cultura y el universo físico y biológico afectan el ambiente del administrador. Eso es muy cierto. Cuando un administrador, vamos a suponer que ustedes están acostumbrados a la forma de trabajo aquí en Ciudad de México o en el Estado de México, y de repente los mandan, vamos a suponer que los mandan como chef ejecutivos a, ¿qué les gusta? A Tabasco, ¿sale? Obviamente la cultura es totalmente distinta. La parte que menciona aquí del universo físico y biológico hace referencia a, digamos que todo lo que te rodea. Es decir, tanto el clima, tanto, no sé, la altura, cositas de ese tipo. La parte biológica, pues tiene que ver también con todo lo que nos rodea en el entorno, que nos puede afectar de manera directa con enfermedades, cositas de ese tipo. Ajá. Entonces, no va a ser lo mismo porque obviamente el ambiente de trabajo, la forma de trabajo es totalmente diferente. Supongamos que son la misma empresa, a lo mejor trabajan para Grupo Posada, que son hoteles de fiesta americana y fiesta in. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor en Ciudad de México se tiene una forma de trabajo. Te vas a Tabasco y la forma de trabajo es totalmente distinta. Y va a ser muy difícil que te acoples. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor algunos hablan maya, y algunos te lamentan en maya, y algunos bla bla bla. O sea, realmente sí hay como ciertas cosas que van a venir a afectar el ambiente del administrador, o en este caso pues del gerente, como lo podemos llamar. Ok, características o las principales características de la teoría neoclásica. Tenemos bueno, que las principales características son, el número 1 nos dice que el énfasis en la práctica de la administración, es decir, que tenemos que ser muy metódicos, tenemos que enfocarnos en realizar la práctica de la administración. No tenemos que saltarnos los pasos, no tenemos que saltarnos los procesos. ¿Por qué? Porque esa es la recomendación. Si quieres tener resultados óptimos, porque en realidad para eso fueron creadas las teorías administrativas, para obtener resultados óptimos, entonces hay que apegarse. Y si te apegas, obviamente sí puedes hacer como cambios o mejoras, o desde tu perspectiva puedes hacer, no sé, puedes interpretar como de diferente forma algunos enfoques y los puedes aplicar desde tu punto de vista. Pero el punto es que tengas ese punto de partida para que te puedas justificar que lo estás haciendo bien. Como número 2 tenemos que la reafirmación de los postulados clásicos, justo lo que les acabo de mencionar. O sea, tienes la teoría clásica, en base a la teoría clásica tú conoces esas partes, ¿no? Esas partes de la teoría donde dices, ok, el enfoque me dice que tengo que realizar o la teoría me dice que tengo que realizarlo de esta forma. Y a lo mejor tú dices, esto es muy cuadrado, a mí no me funciona, ¿qué tengo que hacer? Ok, lo voy a hacer de esta parte, pero mi base va a ser el enfoque clásico. En el número 3, en un segundo. En el número 3 tenemos que el énfasis de los principios generales de administración. Nuevamente, los principios que ya mencionamos hace un momento es como la generalidad de todo lo que debe incluir la parte de la administración o la administración en sí. A lo mejor no vamos a ocupar todos los principios, a lo mejor no van a ser nuestro día a día esos principios, pero repito,
tenemos que conocerlos. Y si los conocemos, no es que digamos, voy a ejecutar esto en base al principio tal. No, sino únicamente todo ese conocimiento ya está inmerso, ya lo tienes ahí, digamos que presente. Y entonces tú dices, ok, tengo que hacer esto, y empiezas a recordar, ok, entonces la departamentalización o tal cosa se lleva de esta forma, bien, lo voy a realizar de esta otra. O sea, son pequeñas cositas que quizá nosotros vamos a ir cambiando, pero sí vamos a tener como pues un respaldo, o vamos a hacer énfasis en las aportaciones clásicas. Por otro lado, tenemos que el énfasis en los objetivos y en los resultados, eso es básico. O sea, todas las empresas van a trabajar bajo objetivos o bajo resultados, y hay que llegar a los mismos. Número 5, trabaja en un eclecticismo abierto que se basa en múltiples teorías, ¿sale? Entonces, es como una lluvia de opiniones, ¿no? Como una lluvia de ideas. O sea, te tienes que enfocar o tienes que respaldarte mediante todas estas teorías para que tú puedas hacer un enfoque propio. Realmente también toda esta parte de la administración no es que seas, o no se trata de que uno sea totalmente cuadrado con lo que realiza, sino que también podemos dar de nuestra parte y de nuestra aportación. Aunque a veces lo hacemos de manera como muy empírica, decimos, quizá me funciona, lo voy a hacer así. Algunas otras personas lo hacen un poquito más teórico, es decir, que primero hacen su planeación, lo plantean, lo plasman, le dan una justificación, y en base a esa justificación ahora sí lo pongo en marcha. O sea, todo depende también cómo estás acostumbrado a realizar las cosas, aunque obviamente la manera correcta sería plasmarlo, tenerlo, llevarlo a cabo y ver cómo funciona. No nada más así de, pues lo voy a hacer así, ya ni modo. No. Número 5, tenemos que se trabaja, mentira, ya les dije, trabaja un eclecticismo abierto, esa ya se las dije. Entonces nos dice que también se pretende conciliar las diversas teorías y corrientes existentes. ¿Sale? Conciliarlas es tomar, vamos a traducirlo en tomar lo bueno de cada una de esas teorías para que nosotros tengamos nuestro propio enfoque. Punto. ¿Sale? No nos vamos como más allá. Nos dice que los autores neoclásicos se preocuparon por establecer los principios generales de la administración, donde los principios cumplen un papel equivalente al de las leyes en las ciencias físicas, porque buscan demostrar una relación causa y efecto. ¿Sale? Una relación causa y efecto. Dentro de estos precursores o autores neoclásicos podemos encontrar a Daniel Katz, a Robert L.K., que son los precursores de la aplicación de la TGS a la administración. ¿Sale? Entonces, la TGS es la Teoría General de Sistemas, a la administración y a la psicología social de las organizaciones. Por otro lado, tenemos otro autor que es Fremont E. Cast y James E. Rosenweight, que intervinieron en la aplicación de la Teoría General de Sistemas aplicada a la administración. Posteriormente tenemos otro que es Herbert Simon, donde nos habla del límite entre los aspectos racionales y no racionales del comportamiento social humano. A James Bryan Quine, que nos dice que las estrategias para el cambio, o nos habla específicamente de las estrategias para el cambio, y el cómo diseñar decisiones estratégicas, estratégicas, mejor dicho. Y también tenemos a Henry Mintzberg con las 5P de la estrategia. ¿Cuál es la naturaleza de la estrategia? ¿Sale? Las 5Ps de la estrategia van a ser un método que nos va a ayudar a generar estrategias de planeación. ¿Sale? Entonces, también es como un tanto interesante esa parte. Bien, tenemos también que los elementos de la estructura, mencionamos que la estructura se tiene que componer de lo siguiente. La autoridad, donde nos dice que la autoridad es el número de subordinados
Espérame tantito. Ya. Ok, nos dice que la autoridad es el número de subordinados quienes reportan directamente a un ejecutivo o supervisor. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el nivel de autoridad o la estructura de la autoridad es parecido a la parte que les mencionaba anteriormente, que es como la jerarquía. Es necesario, no es que no esté bien, solo hay que plantearlo como de mejor forma, pero es necesario siempre tener niveles jerárquicos dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, por lo tanto, vamos a tener X número de subordinados y los cuales se van a tener que reportar con su jefe directo. En este caso puede ser con un ejecutivo, con un supervisor, etc. También parte de la estructura tenemos la especialización. En el caso de la especialización nos dice que es el grado en que las tareas de la organización se subdividen en puestos separados. No todas las empresas tienen grados de especialización, son algunas. La especialización, como aquí el nombre lo dice, es un grado específico, y este grado específico es el que te va a permitir tener ese nivel de especialización como profesionista o profesional, el cual va a hacer la diferencia del resto de los trabajadores. Como siguiente tenemos la departamentalización. En el caso de la departamentalización, nos dice que aquí se especifican las siguientes características. Como número 1 tenemos la identificación y clasificación de actividades. Una vez que nosotros departamentalizamos un lugar, tenemos que identificar y clasificar cada una de las actividades del lugar. Es decir, tenemos que dividir los puestos. Pero en este caso, ¿cómo les explico? Vamos a suponer que tenemos una empresa de... Vamos a suponer Nestlé. Ajá. Nestlé es una de las empresas más grandes a nivel mundial y obviamente su grado de departamentalización es demasiado amplio. Ellos tienen el departamento de ventas, el departamento de atención a clientes, departamento de mercadotecnia, departamento de compras, departamento de logística y distribución, departamento de contabilidad, departamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? O sea, el grado de departamentalización es muy grande, porque literal esa departamentalización como tal va a definir las áreas específicas. El área de mercadotecnia, el área de no sé qué. Nosotros es más fácil que lo definamos por áreas, pero en sí se le conocen como departamentos o departamentalización de la empresa. Y por lo tanto se van a identificar y se van a clasificar según las actividades. Obviamente ya cuando estén separados todos esos departamentos, o la división de los puestos va a ser todavía pues más grande, ¿no? Luego tenemos como número 2 la agrupación de dichas actividades para cumplir objetivos de la organización. Esta agrupación de dichas actividades van a ser el todo. Supongamos, vamos a realizar con Nestlé. Nestlé, vamos a quedarnos a lo mejor nada más ahorita en el departamento de lácteos de Nestlé, ¿no? Entonces tenemos que en el departamento de lácteos, se quiere elevar, no sé, las ventas a un 50%. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Debe existir un trabajo conjunto o una agrupación de dichas actividades, en este caso, un trabajo conjunto entre áreas para que pueda funcionar. Si queremos que funcione la parte que tengamos más venta en la parte de los lácteos, vamos a tener que entonces la mercadotecnia o el departamento de mercadotecnia tiene que hacer un trabajo más arduo, tiene que hacer comerciales, tiene que hacer promociones, tiene que hacer etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del área de producción, tienen que producir en masa, tienen que hacer muestras gratis, tienen que hacer pequeñas presentaciones, bla, bla, bla. En el caso de a lo mejor contabilidad, tienen que hacer el ejercicio financiero para ver de qué manera proyecta, es decir, si tienen tal promoción, es conveniente, no es conveniente, bla, bla, bla. En su conjunto, todos estos departamentos tienen que funcionar de una manera como, simultánea, tiene que ser como un reloj, todos los engranes tienen que funcionar de manera correcta
para obtener un resultado, y ese resultado es cumplir los objetivos de la organización. Ok, como número 3 tenemos la asignación de las actividades a administradores con autoridad para supervisar. Es decir, estas asignaciones se van a hacer justamente a las personas con especialización, con este grado alto de conocimiento y de experiencia, que van a venir a aportar a la empresa, en este caso pues toda la parte de la experiencia, supervisar que se estén haciendo bien las cosas, que no se estén equivocando, que no haya robos, que no haya etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente esta parte también es muy, muy interesante, porque la asignación de actividades mediante el administrador o el gerente pues va a ser como muy, muy, muy importante. Luego tenemos la asignación de las actividades, no, mentira. Luego tenemos el establecimiento de la coordinación horizontal y vertical. ¿Sale? Esto habla específicamente más como desde el punto de vista desde organigrama, del establecimiento de la coordinación horizontal y vertical, dado que los diferentes tipos de organigrama van a tener como un grado de importancia según su estructura. Regularmente los organigramas se manejan de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque es más fácil identificar como los niveles jerárquicos, es decir, que existe más poder en una jerarquía que en otra. Pero, por ejemplo, también se puede de manera horizontal. Cuando hablamos del establecimiento de la coordinación de manera horizontal, nos dice que sí existe delegación de actividades, sí existe un puesto más que el otro, pero en nivel de importancia, principalmente en nivel de importancia y de autoridad dentro de la empresa, casi todos tienen el mismo poder dentro de la misma. Es un poco complicado, pero así es como funciona. Realmente manejar un organigrama de manera correcta te va a dar como esa pauta para que tú puedas hacer funcionar la empresa como tú quieras. No nada más es así como de, pues no, pues como yo soy el gerente, a lo mejor estás en una organización horizontal y dices, no, yo soy el gerente y pues yo mando a todos. Pero ¿qué crees? Tu misma organización te está diciendo que aunque tú seas el gerente, no tienes el poder absoluto entre todos los trabajadores. Sí, ok, tienes el nivel de tomar decisiones, claro, pero tampoco puedes tomarte esa osadía de poder mandar a todo el mundo. O sea, es un poquito complicado, pero así es como funciona esta parte. ¿Vale? Por otro lado, tenemos las características de departamentalización. En la departamentalización vamos a tener algo que se llama cadena de mando, y nos dice que la cadena de mando es la línea ininterrumpida que conecta a todos los miembros de la organización y que idéntica la relación jerárquica entre ellos, que es la dirección y la subordinación. ¿Sale? Entonces esta cadena de mando va a venir, o se tiene que respetar, mejor dicho, porque siempre viene, como les había mencionado, de arriba hacia abajo. Entonces vamos a tener que esta cadena de mando va a tener que a lo mejor el dueño, a lo mejor va a tener un gerente general, a lo mejor de ahí se me va a un gerente de operaciones, un gerente de ventas, un gerente de mercadotecnia y un gerente de no sé qué. Y posteriormente tenemos un supervisor de área y bla, 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 y el encargado y el subordinado y bla, bla, bla. Así es como funciona la parte de las cadenas de mando. Luego tenemos el tramo de control. El tramo de control nos dice que es la respuesta a cuántos subordinados tiene el jefe. Se refiere al número de trabajadores que un gerente dirige de manera eficaz y eficiente. ¿Sale? Entonces, este tramo de control va a ser como el margen, o pues sí, el margen de personas con las cuales puedes lidiar o se puede lidiar para tener resultados óptimos dentro del trabajo. Vamos a suponer, a lo mejor existe una empresa que es de productos, no sé,
de cereales, sale una empresa de cereales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta empresa de cereales? Vamos a tener que necesitamos producir. Y entonces tenemos una nave, bueno, una nave industrial, donde tenemos todo el equipo y todo el rollo. Pero pues el equipo hace pues gran cosa, ¿no? O sea, realmente el equipo, la maquinaria nos ayuda bastante. Pero para esto yo tengo, ¿qué les gusta? No sé, 30 empleados para un solo gerente. O sea, sí es un poquito, pues digamos que complicado, ¿no? Porque si de por sí con, no sé, perdón, es que me dio comezón en mi espalda. Si de por sí a lo mejor nos cuesta trabajo lidiar con 10 personas de diferentes edades y de diferentes géneros, ahora imagínense lidiar con 30 personas. Va a ser un poquito más complicado. A lo mejor no imposible, pero esa pequeña holgura o ese número de personas o esa pequeña diferencia, mejor dicho, es la que nos va a ayudar a llevar al éxito, al cumplimiento de objetivos o a que definitivamente no los cumplamos. ¿Por qué? Porque el estar lidiando con tanta gente, el estar viendo qué es lo que tiene que hacer todo el mundo, realmente es un tanto desgastante, pero más allá de que sea desgastante, es muy... a veces la parte del mandar tiende también a malinterpretarse o a veces se generan muchos problemas porque a lo mejor hay quienes de verdad se enfocan en decir ese no es mi trabajo y a lo mejor tú como jefe dices es que tienes que hacerlo y entonces ellos se aferran y dicen no es que ese no es mi trabajo, que no sé qué. Entonces se limitan también a hacer una sola cosa y la gente no es productiva, simplemente se queda como sobre la línea, ¿no? Sin en cambio, a lo mejor, si en lugar de 30 tuvieses 15 y de esos 15, no sé, delegas más actividades y sin en cambio tienen sueldos muy competitivos entre ellos, la verdad es que el funcionamiento de la empresa sería muchísimo mejor todavía. Entonces, este tramo de control es importante para saber manejar al personal y para saber tener, pues, autoridad ante ellos. Luego tenemos la centralización y descentralización. En este caso nos dice que hablamos de centralización o descentralización cuando vemos si la toma de decisiones está concentrada o es dispersa. Ajá, ¿qué quiere decir esto? En este caso, la toma de decisiones obviamente siempre se recomienda que sea centrada. Es decir, que siempre sepamos qué es lo que vamos a hacer y no lo hagamos como, pues, a ver qué pasa, ¿no? Porque a final de cuentas, por ese a ver qué pasa, nos pueden llegar a correr. Entonces, lo ideal es o estoy seguro o no estoy seguro. Y en este caso, tenemos que estar concentrados o centrados cuando tomamos decisiones y no ser dispersos, no descentralizar la toma de decisiones para decir, pues a ver qué sucede, híjole, no estoy seguro. Entonces, siempre hay que estar seguros de sí mismo de lo que vamos a hacer y obviamente basarnos a la experiencia. La experiencia es la que nos va a decir si va a funcionar, si no va a funcionar o qué debemos hacer. En este caso, hablando específicamente de lo ya antes mencionado, decimos que la centralización es la concentración de autoridad desarrollada de manera sistemática y consistente en un determinado nivel jerárquico, con la finalidad de reunir en una sola persona o determinado puesto el poder de tomar decisiones y coordinar las acciones orientadas a un determinado objetivo o a los objetivos de la organización dentro de su respectiva área de acción. Mientras que la descentralización nos dice que para este caso se refiere al esfuerzo desarrollado de manera sistemática de delegar a los niveles más bajos de la organización todo el poder, desarrollando la que solo se puede ser ejercida con los puntos centrales. Se puede delegar muchas funciones, pero lo que no se puede delegar es la responsabilidad sobre las acciones y sobre los resultados. Esto es bien cierto y bien chistoso porque existen muchos, ya en la práctica, existen muchos patrones o muchos jefes, muchos gerentes que
tras respaldarse con nuevos modelos de pues, administrativos o de gerencia, ellos dicen que delegar es lo más importante. Y entonces delegan. Es decir, le dicen a la gente, tú te vas a encargar de hacer esto, tú te vas a encargar de hacer el otro y tú eres la responsable y tú eres el responsable. Ok. Entonces les estás dando más autoridad de la que necesitan. Ajá. Está bien que delegues, pero no tienes que cargarles el nivel de responsabilidad. ¿Por qué? A final de cuentas es bien fácil porque uno como gerente pues se la lleva tranquila y dices, pues yo no hago nada, ya delegué, yo únicamente casi firmo documentos y me la llevo súper tranquila, ¿no? Pero ¿cuál es la problemática aquí? La problemática aquí es cuando existe una relación directa entre los gerentes generales o los jefes o la junta de dueños. Porque siempre se piden resultados. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando a ti como gerente te pidan resultados? No vas a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quien hizo todas las operaciones fueron las personas a quien tú delegaste. Y aunque tú les pidas un reporte y se los leas, no vas a saber cómo funcionó, no vas a saber de dónde salió. Y entonces, por lo tanto, ya no estás involucrado como tal en tu trabajo. Ya estás descentralizando toda esa, digamos que toda esa carga de trabajo, todas esas características que te van a identificar del resto de los trabajadores. Y pues bueno, esa es la gran problemática con esta parte, que a veces se malentiende la parte de descentralizar y de plano delegamos todo y nosotros pues casi nos hacemos mensos y cobramos, ¿no? O sea, realmente así es como funciona en algunas partes, no en todas partes, ¿no? Bien, la estructuración de puestos. Esta parte de estructuración de puestos nos dice que un puesto está estructurado cuando podemos describir un conjunto infinito y claro de actividades rutinarias. Perdón. Sí, repetía. Entonces un conjunto podemos describir como un conjunto finito y claro de actividades rutinarias. Por ejemplo, un trabajador en línea de ensamblaje o un puesto con tendencia en estructurado es aquel que es diverso, que no puede ser descrito en términos de rutinas claramente definidas, por ejemplo, un investigador. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que la estructura o las actividades, la estructura o las actividades que puede tener cada puesto van a ser totalmente variables y cada una de ellas va a tener características distintas que van a definir si es algo rutinario o si es algo que no tiene una rutina en específico. Que sí, ok, tiene que cumplir con su trabajo, pero pues tú no sabes qué es lo que está haciendo en ese momento. ¿Por qué? Solo tiene que cumplir objetivos. A lo mejor el objetivo es tal, vamos a suponer, a lo mejor el objetivo es subir a una montaña. Pero entonces esta persona es tan impredecible que hoy sube por aquí, mañana sube por allá, mañana lo hace de esta forma, luego otro día lo hace de otra forma, que en realidad no es algo rutinario para esta persona, sino su objetivo es subir a la montaña. Mientras suba a la montaña y cumpla el objetivo de manera correcta y honesta, pues es más que suficiente. Por otro lado, tenemos la formalización. En la parte de formalización nos dice que, de acuerdo a Chiavenato 2007, es un autor igual, nos dice que cada organización tiene una estructura organizacional en función de sus objetivos, como ya se los había dicho, de su tamaño, de su coyuntura que atraviesa y de la naturaleza de los productos que fabrican o de los servicios que prestan. A pesar de todas estas diferencias, los autores clásicos y neoclásicos definieron tres tipos tradicionales de organización, que es organización lineal, organización funcional y organización lineal staff. Ok, ya va a terminar, nos vemos en 10 minutos de regreso, ¿sale? Los veo a las 12:51 de regreso. Ok, profe. Gracias.
Vamos a darle unos minutitos que se integre el resto. Somos poquitos. Ok. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, vamos a seguir. Bien. Estábamos hablando entonces de la estructuración de un puesto, la formalización. Y íbamos con esta parte de tipos de departamentalización, si no me equivoco, centralización, descentralización. Sí, íbamos aquí. Entonces teníamos que, tenemos tres
tipos de tradicionales de organización. En este caso vamos a hablar sobre la organización lineal, la organización funcional y la organización lineal staff. ¿Sale? Entonces tenemos que... ok, espera un tantito. Ok, en cuanto a los tipos de departamentalización, como ya les había mencionado anteriormente, tenemos departamentalización por clientes o por productos. Nos dice que el agrupamiento de la... Ay, ahora, espérame tantito, no sé qué le pasa a esto. Está volviendo loca mi computadora. Ya. Nos dice que el agrupamiento de actividades de acuerdo con el tipo de personas para quienes el trabajo es ejecutado. Las características de los clientes constituyen la base para este tipo de departamentalización, la cual refleja un interés fundamental por el consumidor, es decir, el usuario, a fin de brindarle un servicio adecuado y un seguimiento personalizado. ¿Sale? Entonces vamos a tener que la parte de departamentalización por clientes o por productos va a ser un poco más específica. Digamos que se va a atacar mercados específicos o se van a agrupar por diferentes tipos de clientes, por personas. En este caso se escucha feo, pero sí se va a clasificar a la gente. Entonces, esta clasificación no es que se clasifique por quién es más o quién es menos, sino se clasifica por los gustos, por las necesidades o por las tendencias que están pasando según sea el producto, según sea el servicio, en este caso. Entonces nos dice que, pues bueno, se pretende con todo esto que se le dé un servicio más personalizado al cliente, que tenga esta parte de solución o resolución de dudas que puedan tener los clientes respecto a lo que, pues sí, al tipo de producto que se está manejando, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí que el organigrama de productos de una empresa de productos puede funcionar de esta forma. En este caso vamos a tener un presidente, vamos a tener un gerente o un área de mercadeo, vamos a tener al jefe de personal como tal, vamos a tener al gerente de compras y vamos a tener al gerente de finanzas. El gerente de compras o gerente general en este caso va a tener distintas divisiones. En este caso va a estar la división de luces, de indicación, por así llamarlo, la división de instrumentos, la división de herramientas industriales, la división de medidores. En este caso, por ejemplo, en el caso de la división de instrumentos, vamos a tener el área de ingeniería, el área de producción, el área de contabilidad, el área de ventas. En el área o en la división de medidores, vamos a tener la ingeniería, la producción, la contabilidad y las ventas como tal. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, si se dan cuenta, en este tipo de organigramas se busca tener como mayor contacto con la gente. Se busca que exista como esta parte del trabajo humano con las personas o la relación que existe entre las personas para que se puedan resolver dudas o para que se puedan arreglar problemáticas de manera más directa. ¿Sale? Por otro lado tenemos la departamentalización por función. Nos dice que se agrupa por unidades organizacionales basada específicamente o en la especificación de las actividades acordes a funciones administrativas. Por ejemplo, departamento de producción, departamento de mercadotecnia, departamento de ventas, de recursos humanos, finanzas, etc. Por otro lado, también tenemos la departamentalización del proyecto. En este caso nos dice que se diseña con base en los proyectos que la empresa desarrolla. Se diseña con base en los proyectos que la empresa desarrolla. Este tipo de departamentalización es muy típica en las empresas de consultoría. Entonces tenemos que el organigrama de este tipo de departamentalización
va a ser un gerente, proyecto de innovación, proyecto de desarrollo de software y proyecto de producción, entre algunos otros proyectos que se pueda tener, ¿sale? Entonces aquí obviamente en la parte ya del proyecto regularmente se tiene una organización lineal, es decir que bueno, estos proyectos obviamente van a tener su personal, pero no son puestos totalmente específicos, porque como se trabaja en equipo, para llegar a un fin mediante proyecto, entonces sí tienes un jefe inmediato, pero no es como que tenga actividades definidas o predefinidas al igual que el resto de los trabajadores, sino como que todos hacen un poquito de todo y todos aportan a la mayoría de las áreas. Tenemos la departamentalización del territorio o geografía, o territorial o geográfica. Nos dice que se refiere a la diferenciación y agrupamiento de las actividades en relación con la localización en la que el trabajo será desempeñado o el área de mercado a ser servida por la empresa. Este tipo de departamentalización es usada por empresas de gran escala o con actividades físicas y geográficamente dispersas. En este caso tenemos la dirección general, tenemos la gerencia norte, la gerencia sur, gerencia centro, gerencia oeste. Por ejemplo, en este caso podemos hablar que vamos a suponer que nosotros somos o trabajamos para Grupo Modelo. Entonces, Grupo Modelo tiene diferentes sedis o centros de distribución en áreas específicas de la ciudad. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en Texcoco tenemos un sedis, en Tlalnepantla hay otro sedis, en Iztapalapa hay otro sedis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe una dirección general y a partir de eso vamos a tener gerencias específicas por zona. Por ejemplo, la de Texcoco podría ser la gerencia de zona oriente, gerencia de zona poniente, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, así es como se maneja. Obviamente es para empresas grandes, empresas de gran escala, que tienen pues presencia casi en todos lados y por lo tanto se dan el lujo de tener este tipo de organigramas territoriales o geográficos. Posteriormente tenemos la departamentalización por procesos. Nos dice que esta agrupación se aplica comúnmente en empresas manufactureras, donde las actividades se agrupan respecto a un proceso o a un tipo de equipo. ¿Sale? Manufactura podemos hablar de diferentes cosas. Podemos hablar, por ejemplo, de una empresa ensambladora, podemos hablar de una empresa de maquila, podemos hablar, no sé, ¿sale? Hace referencia a distintos tipos de empresas, siempre y cuando sean manufactureras. En este caso, por ejemplo, ahí tenemos un organigrama, que es un organigrama de procesos, donde tenemos al presidente, tenemos el área de producción, tenemos el área de mercadeo, el área de finanzas y el área de personal. Ahí vamos a definir justamente, ¿cómo se le podría llamar? El departamento según la actividad que realiza. Así es casi como lo delimita. Por ejemplo, aquí tenemos que el producto, tenemos al presidente. Después tenemos el área de producción o gerencia de producción. Ahí mismo tenemos el área de soldadura y el área de troqueladoras, que son dos departamentos definidos o predefinidos por la actividad que se realiza en ese departamento. Lo mismo pasa, por ejemplo, en mercadeo. Tenemos toda la zona de mercadeo y tenemos el departamento de ventas. Tenemos el área de finanzas y tenemos el departamento de contabilidad, donde obviamente se llevan a cabo las mismas actividades del nombre que se le da. Y así sucesivamente. Por otro lado, tenemos departamentalización matricial. Esta departamentalización matricial nos dice que este tipo de estructura crea líneas dobles de autoridad. Generalmente combina departamentalización funcional con la de producto. En la estructura matricial, los empleados de diversos departamentos funcionales
forman equipos en los que combinan sus habilidades especializadas y otros recursos para enfocarse en productos y proyectos concretos. ¿Sale? Entonces vamos a tener que son mezclas de algunos otros departamentos. En este caso, en el ejemplo de ahí tenemos que, por ejemplo, el jefe de estudios, el área o jefe de estudios y diseño tiene el mismo poder que el jefe o el director del proyecto A. Y entonces los trabajadores de esas áreas son los encargados de realizar el proyecto A, pero al mismo tiempo el jefe de ingeniería y el jefe de aprovisionamiento tienen cierto poder dentro del proyecto A. Entonces vamos a simplificarlo un poquito. Tenemos que el proyecto A es el proyecto para hacer un edificio. Entonces el jefe de estudios y diseño, pues a lo mejor es el jefe de los planos, un ejemplo, ¿no? Y luego tenemos al jefe de ingeniería, pues entonces tenemos ahí que entonces el jefe de ingeniería es como tal, pues el arquitecto, o vamos a llamarle el maestro albañil, el que se encarga de toda la construcción. Y posteriormente tenemos al jefe de aprovisionamiento, es decir, que es el jefe que se va a encargar de todas las compras. Entonces todos esos jefes trabajando en conjunto son la parte medular o son la cabeza de lo que vendría siendo un equipo de trabajo para llegar a un solo objetivo, que es el proyecto A, que es la elaboración o creación de un edificio. Entonces así es como funciona esta parte de la departamentalización matricial. Por otro lado tenemos la organización lineal, ya específicamente. Nos dice que es considerada la más simple y antigua. Tiene sus orígenes en los antiguos ejércitos y organizaciones eclesiásticas. Esta organización de tipo lineal se constituye de la forma estructural más simple y más antigua. Tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de los tiempos medievales. En su investigación sobre las formas más antiguas de la organización, James D. Money concluyó que en principio de la autoridad lineal, también llamado principio escalar, hay una jerarquización de autoridad, en la cual los superiores reciben obediencia de sus respectivos subordinados. El autor Money escasa vez es nombrado en los textos de administración, pero en 1926 concibió y encontró que todas las empresas están soportadas en una estructura organizacional donde se identifica el superior y el subordinado. ¿Sale? Entonces, este personaje fue quien específicamente dio esta pauta. Fue quien definió que debía existir o que existía un mando superior y que debían existir los subordinados como tal. Ok, así es como se ve una organización lineal. ¿Sale? La estructura, como su nombre lo dice, básicamente una línea de más a menos, es decir, de mayor nivel jerárquico a menor nivel jerárquico. En este caso, ahí tenemos el gerente general, tenemos al supervisor y tenemos a los empleados. Del lado derecho tenemos una flecha que dice responsabilidad y tiene una flechita hacia arriba, y del lado izquierdo tenemos una flecha hacia abajo que nos dice autoridad. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Mientras más nos encontremos sobre el organigrama lineal, más nos encontremos en la parte de arriba, en la parte superior, es decir que vamos a tener mayor nivel de responsabilidad. Pero al mismo tiempo, mientras más nos encontremos en la parte de arriba, a los siguientes niveles que van hacia abajo van a tener menor nivel de autoridad. ¿Sale? Entonces nos dice que el gerente general, o el que está a la cabeza, tiene más responsabilidad y tiene más autoridad. Así de simple. Entonces nos dice que la denominación lineal se debe al hecho de que entre el superior existen directas y únicas de la autoridad y responsabilidad. Es una organización simple y de conformación piramidal,
donde cada jefe recibe y transmite lo que pasa en su área. ¿Sale? Eso es como, esta es una organización muy, muy clásica y muy básica. ¿Cuáles son las características de esta organización lineal? Ok, para estas características vamos a tener que la autoridad lineal o única se deriva de la unidad de mando, típica de organizaciones militares. La autoridad lineal se basa en nivel jerárquico y se delimita a los subordinados. Cada subordinado se reporta solo a su jefe inmediato. La autoridad lineal es una autoridad de mando. La mayoría de las empresas de producción se manejan de esta forma, porque tenemos gerentes, tenemos subgerentes, tenemos jefe de área, tenemos jefe de supervisión y posteriormente tenemos a los trabajadores. Siempre que tú quieres hacer una queja, siempre que quieres hacer una recomendación o algo por el estilo, tienes que ir con el jefe inmediato y el jefe inmediato con su jefe y su jefe con su jefe y así sucesivamente hasta que el recado pueda llegar de manera directa hasta el jefe general o gerente general. Nos dice que las líneas formales de comunicación, hablando específicamente de las líneas formales de comunicación, la comunicación entre los órganos o cargos son conducidas únicamente a través de las líneas existentes en el organigrama. Todo cargo, con excepto de aquellos situados en la cúspide y de aquellos situados en la base del organigrama, posee dos terminales de comunicación, ¿sale? Estas terminales de comunicación va a ser una comunicación orientada a su superior y otra exclusivamente al cargo de los subordinados, ¿sale? Entonces tenemos que todas estas vías, todas estas organizaciones lineales, como bien su nombre lo dice, la línea que te lleva es la única línea que tienes que respetar en cuanto a niveles de jerarquías. Por otro lado tenemos centralización, ¿sale? Nos dice que la centralización de las decisiones, es decir, que la toma de decisiones se centraliza en la cima del organigrama. Entonces tenemos que estas decisiones se deben de, es lo que comentábamos hace rato, estas decisiones se deben de tomar con suma importancia y no dejándolas como pues al ahí se va, ¿no? Entonces el jefe inmediato, mejor dicho, el jefe, el encargado, en este caso gerente general o la mesa de dueños, van a ser aquellos que van a tomar las decisiones centralizadas sobre la empresa. ¿Qué quiere decir centralizado? A que nadie más lo puede hacer también. En este caso también tiene o se le denomina de esa forma, que nadie más puede opinar o meter su cuchara ahí, sino nada más el gerente general. El aspecto piramidal nos dice que a medida que sube en la escala jerárquica, disminuye el número de cargo u órganos de cierta manera y de forma que y de forma ascendente en la que aumentan los cargos de la base, ¿sale? Entonces es lo que mencionábamos hace un rato de la forma piramidal. Entonces vamos a tener que mayores cargos en la punta, menores cargos en la base. Como tal, de esta forma es como funciona el aspecto piramidal. Tenemos una gerencia, tenemos un departamento de producción, un departamento de finanzas y cada uno de ellos tiene sus distintas áreas, área de logística, área de compras, área de contabilidad, por solo mencionar algunas que están en este ejemplo. ¿Cuáles son aquellas ventajas que tenemos sobre la organización lineal? Nos dice que la estructura debe ser simple y clara, no hay falla. No hay conflicto de autoridad ni fugas de responsabilidad. ¿Qué quiere decir con los conflictos de autoridad?
muchas veces cuando tenemos organigramas sumamente departamentalizados, a veces el gerente de finanzas cree que tiene el mismo poder que el jefe de mercadotecnia, o uno tiene más poder que otro. Y entonces existen justamente estos conflictos de autoridad. Y lo que busca la organización lineal es que no exista este tipo de conflictos de autoridad. También se dice que se facilita la rapidez de acción y de la toma de decisiones, claro, porque todas estas tomas de decisiones caen sobre una sola persona. Se crea una firme disciplina. Cada jefe adquiere toda la autoridad, ya que sus subordinados es el único que posee el poder para tomar decisiones. ¿Sale? Entonces tenemos que pues el jefe va a ser quien tome decisiones a final de cuentas, ¿sale? Y principalmente sobre sus subordinados. Por otro lado, otra ventaja nos dice que es indicada para una pequeña empresa, ¿sale? Cuando estamos hablando de pequeñas empresas donde a lo mejor tenemos un personal de, no sé, hasta máximo 5 personas, creo que la organización lineal es lo mejor que podemos hacer. Por otro lado, las desventajas del sistema. Tenemos que se carece de especialización, claro, porque dado que es una organización lineal, quiere decir que no hay personal pues altamente especializado. Nos dice también que la estabilidad y constancia de las relaciones formales puede alterar esa parte de la estabilidad y la constancia de las relaciones formales. Nos dice también que no hay flexibilidad para futuras expansiones y se le dificulta ascender al personal operativo. Esta parte de que no existe flexibilidad para futuras expansiones es muy cierto, dado que es un lugar, pues digamos que pequeño y que el número de trabajadores es muy corto. A veces estos organigramas son tan cerrados que no permiten el crecimiento, es decir, ellos mismos también se ponen las barreras de decir, no, yo estoy bien, ¿por qué? Pues porque yo estoy ganando, soy el patrón, y entonces pues no quiero crecer más, porque sería volver a invertir, sería poner en riesgo el dinero, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos que la comunicación es lenta, claro, es muy muy lenta, dado que tienes que ir de una jerarquía a otra, a otra, a otra. Cuando llega el mensaje a tu jefe mayor, en este caso al gerente, pues a veces se distorsiona ¿cómo se llama? La información, y pues va muy lento este tipo de comunicación. Luego tenemos que se puede propiciar la arbitrariedad del jefe por poder, es decir, que puede cometer faltas. ¿Sale? Estas faltas puede ser que él mismo se las permita. ¿Por qué? Porque como es el único jefe, entonces tiende a suceder eso también, que nadie les pone como un alto e incumplen las reglas, por así llamarlo. Por otro lado tenemos la organización lineal, que es aplicable específicamente en los siguientes casos. Número 1 nos dice que cuando la organización es pequeña y no requiere de ejecutivos especialistas en las tareas, altamente en las técnicas. ¿Sale? Otro aspecto nos dice que es aplicable cuando la organización está en las etapas iniciales de su historia. También es aplicable cuando las tareas desarrolladas por la organización son estandarizadas, es decir, rutinarias y con las raras alteraciones o modificaciones. También es aplicable cuando la organización tiene corta vida y la rapidez en la ejecución del trabajo se hace más importante que la calidad del trabajo. ¿Sale? Entonces estos van a ser los factores que a nosotros nos van a servir para saber... ¡Vámonos! ¿Eh? No escucho. ¿Qué dijiste? ¡Ya vámonos! Ah, ya casi, falta poquito. De hecho, ya ahorita, una o dos diapositivas, ya les doy calificaciones y listo. Ok. Bien. Tenemos también otra que se llama organización funcional. Esta organización funcional
es el tipo de organización que aplica el principio funcional o de especialización de funciones. El principio separa, distingue y especializa por tareas. La organización por funciones reúne en un departamento a todos los que se dedican a una actividad o varias relacionadas que se denominan funciones. ¿Sale? Las características de la organización funcional son las siguientes. Nos dice que la autoridad funcional o dividida es una autoridad que se sustenta en la especialización o en el conocimiento de una área específica. Los subordinados se reportan a varios superiores dependiendo del área afín. También otra característica nos dice que es la línea directa de comunicación. Nos dice que la comunicación no tiene intermediarios y por ende es más rápida. Otra característica nos dice que la descentralización de las decisiones. Las decisiones se delegan a los cargos especializados. Y otra característica es que da énfasis en la especialización. Existe una asignación de las funciones o cargos de acuerdo con la especialización del empleo. ¿Sale? Estas van a ser las características de una organización funcional. Ok, termino esta diapositiva y vamos con sus calificaciones. ¿Sale? Dentro de las ventajas de la organización funcional, tenemos que existe una máxima especialización. Eso es muy bueno, dado que mientras más existe especialización, mejores rendimientos y mejores resultados vamos a tener como empresa. Nos dice que también otra ventaja es la mejor supervisión técnica, dado que existe más especialización. Digamos que aquellas características técnicas que van a estar manejando los trabajadores o supervisores van a ser aún mejores. Otra característica o ventaja nos dice que la comunicación es directa y más rápida. Otra ventaja nos dice que cada órgano realiza únicamente su actividad específica buscando la calidad, es decir, que se especializa en una área o en una sola función o funciones específicas de trabajo. Para las desventajas de la organización funcional, tenemos que es la pérdida de autoridad de mando, es lo que les mencionaba desde hace un rato, que sí puede suceder esta parte de la pérdida de autoridad. La subordinación múltiple, el subordinado en algunos casos se reporta a varios jefes, es decir, esto no está como muy bien, porque un jefe te va a decir una cosa, otro jefe te va a decir otra. Otra desventaja es que facilita la competencia entre especialistas y la lucha del poder. Esto es malo para la empresa. Otra desventaja es que facilita los conflictos debido a la rivalidad a la hora de tomar decisiones. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí y les voy a dar rápido sus calificaciones. ¿Les late? Bien. A ver, ahí vamos. Entonces, tenemos que... ahí está Luis, sí, ¿verdad? Frida también está. Witsi, sí tuvo que retirar, me acabo de avisar. Norma sí está. Jenny, sí está. Pablo también. Ángeles también. Lalo también. Jennifer también. Y Adri también. Sale. Entonces vamos a tener que, en cuanto a las faltas y en cuanto a las asistencias, pues todos tienen 6. Dado que, pues bueno, no han faltado. Nada más en el caso de Adri, que faltó hace ratito, pero pues bueno, me comentaban, nos comentaste, de hecho, desde antes, que ahorita tienes unos problemas de conexión, pero dentro de lo que cabe, pues todo está perfecto. ¿Sale? Entonces todos tienen todas sus asistencias. Ahora vamos de este lado.
En este caso con Luis, tienes tus 2 actividades, o sea, ya están revisadas. Igual la parte de tu, del análisis, y tienes tu 15%, entonces ahorita promedias 10. Frida también tienes tu 20% y tu 20% de tus actividades, 45 de tu reporte o reseña, y tu 15 actividades tienes 10. Witsi también tiene 10, bueno, porque ya no está. Norma, también tienes tus 2 actividades, tienes tu reporte y tienes tus asistencias. Ok, gracias, profe. De nada. Jennifer Cervantes, también tienes tus 2 actividades, tu reporte y tus asistencias. De igual forma tienes 10. Pablo también tienes 10, tienes todo. Angie también tienes 10, tienes todo. Y nada más ahorita me falta revisar las de Lalo, las de Jennifer, sus actividades. Y me falta revisar si ya subieron la de, ¿cómo se llama? El reporte. El de Adri ya lo chequé, entonces nada más me faltaba anotarlo, que ya está, ¿sale? Entonces Adri tienes 10, órale. Entonces nada más hay que ver aquí con Lalo y con Jennifer, tengo que checar sus actividades. ¿Sale? De todos modos, le tomo una fotografía a esta parte de la lista de calificaciones y se las mando al grupo para que la tengan. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de esto? No, No, ninguna. No, profe. Perfecto. Entonces, pues bueno, creo que con eso terminamos el día de hoy. Por ahí faltan unos 3 minutitos, pero con esto terminamos el día de hoy. Nada más déjenme checar. Los demás, digo, si ya se quieren retirar los demás, pues no hay mayor problema. Nada más me aguantan tantito Lalo y Jenny para revisar sus actividades y pues ya darles calificación también de una vez. Va. Vale. Ok, profe. Entonces Órale, nos pues. vemos. Cuídense mucho. Vale, Estén muy bien. Nos nos vemos vemos. mañana. Nos vemos mañana, de todos modos. Vale, pues, bye bye. Ah, sí, sí. Ah, sí, cierto, dice el Pablo. Ya pongan los 10. Manos 10 tramposos. Pues déjame ver si están bien sus actividades. Yo ya le envié 2, pero ya con estas paso, creo. Pues solo eran 2. No enviaron lo del reporte de McDonald's. Idiota. Sí, ya lo envié y envié una Yo ya lo de... envié ahorita. Ah, ok. A ver, déjame A mí checar. me falta el otro. ¿Cuál? Es el de McDonald's y otro, ¿no? Ah, el de Agustín, ese que ya casi acabas. Que ya casi Ah, acaba. sí. Pásalo, pásalo. No pueden ser así. ¿Qué haces, Adri? ¿Qué haces, Adri? Ni contesta Adri. Se echó un sueñito otra vez. No es cierto. Tenía activado el micrófono. ¿Te echaste un sueñito, Adri? ¿Estás descansando bien a gusto o qué? No, que descansando. ¿Qué andas haciendo? ¿Andas Estaba ocupado? desayunando. Ok, aquí está la de Lalo de Reyes Ponce. Bien. La primera no la hiciste, ¿verdad, Lalo? La del cuadro comparativo. No, esa sí le fallo. Vale, está bien, está bien. Jenny. Estoy por terminar la del Agustín, quién sabe qué. Pues sí, ya está aquí. Ah, ya está aquí arriba. No, porque no la he hecho o me equivoqué y la subí mal. No, está bien aquí. ¿Sí? ¿En serio? Dice Jenny Mesa. Aquí ya Ah, está. sí, cierto. Entonces me falta otra. Te falta la otra, el del cuadro comparativo, ¿no? Ah, sí. Porque esta es la de Agustín Reyes Ponce. Aquí está.
Falta un minuto. Les mando su calificación por captura en WhatsApp, ¿vale? Ya se va a terminar la profe. sesión. Sí, Ahorita se profe. las mando ya luego. Unos 5 Va, minutitos gracias. máximo. Órale, pues. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Pero igual, Órale. Bye, bye. Igual.